Ha llegado el momento de hablarte de mi experiencia de uso con este iPhone 15 Pro Max y sobre todo dar respuesta a ¿vale o no vale la pena el nuevo iPhone 15 Pro Max? Bien, probablemente cualquier vídeo que ya hayas visto te habla del diseño del nuevo iPhone y es que sí, es lo que más ha marcado mi experiencia en uso con verdadera diferencia. Al final tenemos ahora un material que aporta muchísimas cosas como es el titanio. Yo he elegido el titanio natural y he de decirte que desde el minuto cero que lo sacas de la caja notas una ligereza verdaderamente increíble. De hecho, en término total al final son como unos 20 gramos menos que el iPhone 14 Pro Max, pero como digo, nada más sacarlo de la caja ya notas esa ligereza extra que tiene este nuevo iPhone. Además, si a eso le sumas que ahora los bordes son más redondeados, no terminan tan en pico, hace que sea muy cómodo de manejar, inclusive, y pensaba que esto no lo diría jamás, inclusive con una única mano. Ya sabéis que al final el tamaño del iPhone de 6,7 pulgadas como es este, pues es el tamaño más grande y para muchas personas se puede hacer algo incómodo. Pues bien, he de deciros que he dado un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la comodidad de uso con este nuevo iPhone 15 Pro Max. Algo que también le ha aportado y que he tenido una grata experiencia ha sido con el tema de las huellas. Mira, mucha gente te dice que las huellas se marcan y obviamente las huellas se van a marcar. Si llevas las manos sudorosas o llenas de grasa, obviamente se van a marcar las huellas. Pero he de decirte dos cosas. En primer lugar, se limpian muchísimo más fácil que en el acero inoxidable y te puedo asegurar que se marcan, al menos en mi caso, muchísimo, pero que muchísimo menos que en el iPhone 14 Pro Max, que tenía los bordes de acero inoxidable. Como digo, en ese caso el titanio ha venido para sumar y ha venido para sinceramente mejorar la experiencia de uso en cuanto al diseño. Pero claro, hay dos factores extra en diseño que han marcado muy positivamente la experiencia. El primero de ellos, el USB tipo C. Es verdad que tenemos un USB tipo C que además tiene velocidad de hasta 10 GB porque es 3.0 y eso marca muy positivamente la experiencia, porque si eres una persona como yo que crea muchos vídeos, por ejemplo, o fotos, pero principalmente los vídeos, a la hora de extraer esa información es mucho más cómodo hacerlo a través del USB tipo C con un cable que sea Thunderbolt y por tanto mejorar la velocidad de transferencia de datos infinitamente y poder sacar esos vídeos súper rápido para luego pues poder editar o hacer lo que quieras hacer con esos vídeos. Además, el hecho del USB-C le aporta un valor añadido muy importante y es que, por ejemplo, yo viajo mucho y cuando me voy de viaje me puedo llevar un hub que me puede servir, oye, por un lado para extraer, por ejemplo, las fotos de la cámara de Sony o por otro lado me puede servir para a través de un HDMI conectar mi iPhone, por ejemplo, a un monitor o a una televisión y poder así ver, por ejemplo, una peli de Disney, de Netflix o de cualquier plataforma directamente en mi iPhone, pero proyectándolo en la tele y eso me parece que es una verdadera pasada. Por tanto, en diseño ahí hemos ganado y hemos ganado muchísimo. Pero otro factor dentro del diseño que ha venido también para quedarse previsiblemente y que ha marcado un antes y un después es que sí, ha desaparecido el famoso switch del silencio y ha venido a quedarse un botón que es personalizable. Bien, he de decirte que puedes personalizarlo en base a ciertos ajustes que han venido predefinidos. Puedes configurarlo para que siga sirviendo como antes de botón de silencio. Puedes configurarlo para poder activar un modo concreto que tú elijas de concentración, para abrir la cámara en el modo de cámara que tú quieras. Puedes utilizarlo para activar o desactivar la linterna, para ejecutar o iniciar una nota de voz o, por ejemplo, también para activar una atajo en concreto y ahí se abre un abanico impresionante de posibilidades porque al final todos aquellos que controléis sobre todo de atajos pues vas a poder hacer el atajo que tú quieras que tengas dentro del iPhone directamente con el botón de acción del nuevo iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y eso me parece que es una pasada. Bueno, y debo decirte que también lo puedes personalizar para que no haga ninguna acción, pero sinceramente, ¿quién va a configurarlo para que no haga ninguna acción? No tiene sentido. Y por cierto, dentro del diseño, como podéis observar en mi día a día, al final yo utilizo muchísimo el iPhone sin funda.
pero hay ciertas circunstancias en las que obviamente quieres llevar el iPhone más protegido. De hecho, yo por ejemplo siempre lo llevo con el protector de pantalla. Pues bien, tanto el protector de pantalla como las fundas que utilizo en esos momentos son las fundas de Rhinoshield. Y te aclaro, no es una colaboración paga, simplemente utilizo mucho estas fundas y te lo cuento. Las fundas que he estado utilizando en esta ocasión para el iPhone 15 Pro Max son, en primer lugar, la Solid, que es la sólida en color negro. He utilizado un color muy neutral, muy elegante, muy minimalista y que va muy bien con el titanio natural. Luego estoy utilizando, aunque menos, la funda modular que tienen, que puedes personalizarla. Es la clásica funda que conocemos como la bumper, que tienes el aro de alrededor y luego puedes personalizar también la parte de detrás. Y luego hay dos que me han tenido verdaderamente enamorado. La que más, sin lugar a dudas, la Clear, que es la transparente que tiene Rhinoshield y que nunca se pone amarilla. Y por cierto, luego también en formato Clear, pero ya personalizada, he utilizado muchísimo la de Marvel, porque al final tienen un montón de acuerdos con Marvel, Disney, Star Wars, etcétera, y es súper increíble la cantidad de diseños personalizados que puedes tener. Por no hablar de que incluso los botones y el aro que protege las cámaras, el módulo de cámaras, también son personalizables. Por tanto, oye, me parece que es fascinante. Por cierto, insisto, aunque no es colaboración pagada, os dejo por aquí un código de descuento con la palabra David del 15% que me han proporcionado mis amigos de Rhinoshield para todos vosotros. Y vamos a lo que más ganas tenía de probar este año y a lo que posiblemente más me condicione el uso durante todos los meses que vienen, y eso es el nuevo módulo de cámaras. ¿Y por qué digo nuevo? Porque sí, seguimos teniendo un sensor ahora de 48 megapíxeles, igual que en el iPhone 14 Pro Max, pero ahora tenemos más distancias focales. De hecho, podemos hacer fotos hasta en 7 distancias focales distintas y eso me parece que es fascinante y además sin perder calidad, y eso ha marcado muy positivamente mi experiencia. Seguimos teniendo el inicio en el modo macro, ya sabéis, esa foto que puedes hacer a algo muy cerca. Luego tenemos el 0,5 por, que no deja de ser una distancia de 13 milímetros, el famoso ojo de pez, y luego en el por 1 se abre un abanico de 2 distancias adicionales. Tenemos la clásica del por 1, que son 24 milímetros, luego tenemos el 1,2 por, pulsando sobre el mismo botoncito, que ahí ya pasamos a tener 28 milímetros. Si le volvemos a dar, pondríamos el 1,5 por y nos iríamos a los 35 milímetros, y si ya le das al por 2, pasas a los 48 milímetros, y todo ello con el sensor principal y sin perder absolutamente nada de calidad, lo cual es una verdadera maravilla. Especialmente me ha gustado muchísimo el por 2 de este iPhone, por no hablar del que más me ha gustado, que es esa séptima distancia focal, que sería el por 5. Y es que ahora con un por 5 totalmente óptico nos vamos a ir a los 120 milímetros y los retratos especialmente, o las fotos a productos, edificios o algo que está lejos, se ve de escándalo. Es una verdadera maravilla y además tiene una apertura hasta lente muy buena de 2.8, que para que tengas una idea es la misma apertura, la misma f que tiene el objetivo con el que estoy grabando con mi Sony. Por lo tanto, oye, como te digo, es un objetivo muy luminoso y que va a dar grandes resultados. Pero si hay algo que me ha fascinado utilizar con el iPhone y que ha marcado gratamente mi experiencia, ha sido hacer vídeos en modo acción con la lente 5 por. El resultado es flipante. De hecho, aquí a la izquierda os pongo la imagen de cómo yo estaba viviendo el cómo se grababa un vídeo en vertical en el iPhone. Y a la derecha estáis viendo el resultado final de cómo ha quedado ese vídeo grabado, como digo, totalmente a pulso, utilizando el modo acción en una lente 5 por. Es verdaderamente impresionante. De hecho, literalmente parece que lo estuviese grabando con el sujeto de nuestra prueba, que era un estabilizador precisamente de cámaras. Por tanto, como digo, el resultado es espectacular. Y luego hay 3 puntos que me han gustado mucho contar en este nuevo iPhone con ellos, y el primero de ellos es que ahora puedes hacer fotos en formato HEIF con los 48 megapíxeles. Eso hace que aquellas personas que queréis hacer siempre una foto con la máxima resolución posible, que en este caso son 48 megapíxeles, lo podéis hacer sin necesitar de ir luego a una posterior edición, como podría ser el formato ProRAW. Obviamente el ProRAW sigue siendo el mejor formato si quieres luego tener la máxima información en la foto, sobre todo especialmente de colores. Al igual que es grato
saber que ahora el iPhone vas a poder utilizarlo todavía más profesionalmente para grabar vídeos, aunque de eso os hablaré en un vídeo dedicado, pero ahora vas a poder grabar en formato logarítmico sin compresión, sin pérdida de información, es decir, ProRes Log. Eso sí, ten en cuenta que pese a tener esto, si quieres grabar a 60 fotogramas vas a tener que hacerlo conectando un SSD externo al USB-C, otra virtud que tiene, y que además vas a necesitar sí o sí un montón de edición posterior, pero bueno, es un formato profesional para aquel o para aquella persona que, oye, pues al final utilice este tipo de formatos más profesionales. Pero luego, algo más del día a día que me ha gustado mucho en la cámara es contar con la nueva forma de retrato automático. Puedes activar para que si el iPhone detecta a una persona, a un perro o a un gato, te haga una foto en modo retrato en automático, con la salvedad de que después, en postproducción, dándole a editar, vas a poder borrar por completo el desenfoque si es que no querías desenfoque, o incluso, que eso me ha volado la cabeza, seleccionar otro punto de enfoque dentro de la foto, y eso es una pasada. Y bien, cuando hablamos de la experiencia con un iPhone, en este caso el 15 Pro Max, es importante mencionar también su procesador y cómo ha condicionado mi experiencia. El nuevo 15 Pro y 15 Pro Max llegan con una nueva generación de procesadores. Dejamos atrás los apellidos de Bionic, A16 Bionic, por ejemplo, para dar paso al apellido Pro. Y es que este nuevo iPhone llega con el nuevo procesador, el A17 Pro, un procesador que lleva ya el apellido Pro porque es hasta un 20% más rápido que la generación anterior en cuanto a mover los gráficos, en cuanto a la GPU. Y eso va a hacer que lleguen los nuevos juegos que Apple ha anunciado para esta nueva generación de procesadores. Y es que van a llegar juegos como por ejemplo el Resident Evil, juegos que tienen un desarrollo gráfico impresionante y que son juegos de videoconsola grande, como podría ser una Xbox o una PlayStation. Y eso es una verdadera maravilla, poder jugar a todo ello en la palma de tu mano con un iPhone. Pero ojo, porque gracias a que el procesador no solamente es súper potente, sino que va acompañado también del nuevo puerto USB tipo C con tecnología 3.0, es decir, tasa de transferencia de datos de 10 GB por segundo, va a hacer que puedas llegar a jugar a esos juegos que son verdaderamente increíbles en cuanto a gráficos, conectando tu iPhone, por ejemplo, a una pantalla o a un televisor, y eso es una verdadera pasada. Igual que gracias a su procesador es la eficiencia energética que tiene este nuevo iPhone y que por supuesto nos da pie a hablar de la batería. Y mira, con la batería muchos te dirán, ostras, es que el nuevo iPhone tiene la misma autonomía que el iPhone anterior, el 14 Pro Max, y es verdad, tiene 29 horas de autonomía si lo que hablamos es de reproducción de vídeo. Lo que aquí te debo decir, siendo 100% sincero y hablándote de mi experiencia, te debo decir que yo noto que me dura la batería un poquito más que la del iPhone 14 Pro Max. Y eso es algo basado únicamente en mi experiencia de uso durante este tiempo. Al final, mira, yo utilizo el iPhone principalmente para hacer fotos, para hacer videollamadas, para llamar muchísimo por teléfono, para mandar correos, para obviamente las redes sociales, y también algo que gasta muchísima batería para utilizar CarPlay inalámbrico. Y sinceramente, como digo, llego al final del día, y ahora cuando llego al final del día tengo un poquito más de batería de lo que llegaba con mi iPhone 14 Pro Max, y eso que normalmente durante las primeras semanas, hasta que todos los procesos se ajustan, normalmente la batería merma un poquito. Pero bueno, como te digo, mi experiencia ha sido mucho más positiva que con el iPhone 14 Pro Max. Y algo muy bueno también que me encanta es que ahora tenemos como carga reversible a través del puerto USB-C. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, si necesitas, como en este momento que tengo un 16% de batería en mi Apple Watch, conecto mi Apple Watch por cable al iPhone y automáticamente voy a transferir batería del iPhone al Apple Watch Ultra. Pero es que exactamente lo mismo con cualquier otro dispositivo, como por ejemplo unos AirPods. No vas a tener ningún problema en cargar tus AirPods, ya bien sea los Pro, los Max, los que sean, directamente conectándolo al puerto USB-C de tu nuevo iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Y ojo, sobre todo para aquellos y aquellas que os gusta cuidar de la batería al máximo y no necesitáis constantemente tener el móvil o salir de casa con el móvil 100% cargado, vais a poder limitar para que la carga no solo sea como antes, que era una carga inteligente que cargaba hasta el 80% y luego esperaba las últimas horas para cargarte el 20% restante, sino que ahora puedes limitar para que el móvil nunca pase del 80% de carga, y por tanto poquito a poco lo que haces es alargar un poquito más la vida útil de la batería de tu nuevo iPhone. Por tanto, conclusión, mira, te lo digo totalmente sincero y siendo 100% honesto. Principalmente por su ligereza, por la comodidad que tiene ahora al utilizarse y por lo increíble que han avanzado en cuanto a las cámaras del nuevo iPhone 15 Pro Max,
te lo confieso, me parece que es un iPhone que vale mucho la pena y me ha gustado muchísimo el cambio que he hecho este año del iPhone 14 Pro Max al iPhone 15 Pro Max. Estoy 100% contento y me gusta muchísimo, como digo, el salto que he dado. Pero si te hablo de las cámaras, ¿quieres conocer al detalle hasta el último milímetro que tienes dentro de la cámara de tu iPhone 15 Pro o 15 Pro Max? Pues mira, te dejo por aquí este vídeo donde analizo en profundidad las cámaras del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Literalmente vas a alucinar con el vídeo. Y también te dejo por aquí para que si todavía no estás suscrito o suscrita, pues oye, te suscribas, que oye, pues que viene bien y que ayudas al canal, que es gratis. Venga, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.